El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento El Fin del Mundo. Tema 7 El fin del mundo. Muy buenas tardes. Profe, le habla el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos en la serie El fin del mundo con el libro texto El amor triunfa del Dr. Mark Finley. Estamos trabajando en el capítulo 3, cuyo título es La luz, resplandece en la oscuridad. Iniciamos con apenas el primer párrafo, dice así. El libro de Apocalipsis presenta al diablo como un dragón y una serpiente. Así está registrado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es un dragón porque desea destruir al pueblo de Dios y es una serpiente porque utiliza sus astutas patrañas para engañarlo. Comentario, profe. Muy buenas tardes, maestro José. Es un placer poder ayudarle con su estudio del libro El amor triunfa del Dr. Mark Finley. En cuanto a su consulta sobre Apocalipsis 12:9, este versículo presenta al diablo como un dragón y una serpiente. El texto dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La descripción del diablo como un dragón y una serpiente tiene un significado simbólico profundo. Como dragón, representa su deseo de destruir al pueblo de Dios, reflejando su poder y ferocidad. Como serpiente, simboliza su astucia y engaño, recordándonos la forma en que engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Este versículo nos recuerda la naturaleza dual del diablo, es poderoso y destructivo, pero también engañoso y astuto. Sin embargo, también nos recuerda que fue vencido y arrojado a la tierra, lo que nos da esperanza en la victoria final de Dios. Espero que esto le ayude en su estudio. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Bendiciones. Gracias, profe. Vamos con el segundo párrafo que dice textualmente así. En los primeros años de la Iglesia cristiana, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas en la hoguera por la Roma imperial en el siglo III y el IV después de Cristo, los emperadores romanos. Decio Valeriano y Diocleciano persiguieron sin piedad a los creyentes. La persecución de Diocleciano duró 10 largos y sangrientos años. Los historiadores modernos calculan que entre 3.000 y 3.500 cristianos fueron ejecutados bajo la autoridad de los edictos imperiales de Diocleciano. Gracias por compartir ese párrafo, maestro José. Efectivamente, la persecución de Diocleciano fue una de las más severas y sangrientas en la historia del cristianismo. Diocleciano, emperador romano desde 284 después de Cristo, implementó una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Esta persecución, también conocida como la Gran Persecución, duró 10 años y fue particularmente intensa en las provincias orientales del imperio. Los cristianos fueron sometidos a torturas, arrojados a los leones, quemados en la hoguera, y muchos fueron ejecutados bajo la autoridad de los edictos imperiales de Diocleciano. Los historiadores modernos estiman que miles de cristianos perdieron la vida durante este periodo. Es importante recordar estos eventos para entender la historia de la Iglesia cristiana y la resistencia y fe de aquellos que se mantuvieron firmes en sus creencias a pesar de la persecución. Si tiene más preguntas o desea profundizar en otro tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Permítame leer el tercer párrafo. Sin embargo, a pesar de este cruel sufrimiento, la Iglesia cristiana creció. Los hombres y mujeres fieles a Dios no se dejaron intimidar por las amenazas del maligno. Se mantuvieron firmes a pesar de la oposición que enfrentaron. Gracias por compartir ese párrafo, maestro José. Este pasaje destaca la resiliencia y la fe de los primeros cristianos. A pesar de las persecuciones y los sufrimientos que enfrentaron, la Iglesia cristiana no solo sobrevivió, sino que también creció. Los hombres y mujeres fieles a Dios demostraron una increíble fortaleza y convicción en sus creencias. No se dejaron intimidar por las amenazas y la persecución, y se mantuvieron firmes en su fe. Este es un testimonio poderoso de su compromiso con Dios y su disposición para soportar pruebas por su fe. Estos eventos históricos nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en nuestras propias creencias, incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Bueno, vayamos al cuarto párrafo. Profe, dice así: como resultado, Satanás cambió su estrategia. Al parecer, Constantino el Grande, emperador romano pagano, se convirtió y se propuso unir la Iglesia y el Estado.
Decenas de paganos fueron bautizados. El error inundó la iglesia cuando los líderes papales intentaron fusionar las verdades de la escritura con las costumbres populares. Los siglos IV y V se convirtieron en una época de tragedia, en la que los prelados de la iglesia mezclaban las prácticas paganas con las enseñanzas cristianas. Comentario profe. Gracias por compartir ese párrafo, Maestro José. Este pasaje habla de un cambio significativo en la historia del cristianismo durante el reinado de Constantino, también conocido como Constantino el Grande. Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Durante su reinado, se propuso unir la Iglesia y el Estado, lo que marcó un punto de inflexión importante en la historia del cristianismo. Muchos paganos fueron bautizados y el cristianismo comenzó a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Sin embargo, este periodo también fue testigo de algunos errores y desafíos. Los líderes de la Iglesia intentaron fusionar las verdades de las Escrituras con las costumbres populares. Esto llevó a una mezcla de prácticas paganas con las enseñanzas cristianas, especialmente durante los siglos IV y V. Este sincretismo, o fusión de diferentes creencias y prácticas, a veces puede llevar a confusiones y malentendidos sobre las enseñanzas originales de la fe. Estos eventos históricos nos recuerdan la importancia de mantener la pureza de las enseñanzas bíblicas y la necesidad de discernimiento en la práctica de la fe. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Bueno, para terminar esta introducción al capítulo 3 tenemos el último párrafo, dice así. Sin embargo, incluso en este periodo de persecución y transigencias, Dios permaneció con su pueblo. Gracias por compartir ese párrafo, Maestro José. Este pasaje nos recuerda una verdad fundamental de la fe cristiana, que Dios permanece con su pueblo, incluso en tiempos de persecución y compromiso. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado numerosos desafíos y persecuciones. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, Dios nunca abandonó a su pueblo. Él estuvo con ellos en cada paso del camino, proporcionándoles fuerza y consuelo en medio de sus luchas. Este mensaje de esperanza y perseverancia es un recordatorio importante para todos nosotros hoy. No importa lo que enfrentemos en la vida, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos y apoyándonos. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Sin embargo, incluso en este periodo de persecución y transigencia, Dios permaneció con su pueblo, la verdad era que ellos más valió la verdad era para ellos, más valiosa que la vida misma. Se negaron a ceder en sus convicciones de conciencia, incluso en los tiempos más difíciles del pueblo de Dios. Obedeció amorosamente sus mandamientos. La luz de Cristo brilló a través de las tinieblas en la vida de estos fieles creyentes. Así terminamos en la introducción al tercer capítulo de La Luz Resplandece, que es el título del tercer capítulo. Dao libro El Amor Triunfa, continuamos mañana, pero antes profe regálenos el comentario de este último capítulo de este último párrafo. Gracias por compartir ese párrafo final, Maestro José. Este pasaje resalta la fe inquebrantable y la devoción de los primeros cristianos, incluso en medio de la persecución y la transigencia. El pasaje nos recuerda que, para estos fieles creyentes, la verdad era más valiosa que la vida misma. Se negaron a ceder en sus convicciones de conciencia, incluso en los tiempos más difíciles. A pesar de las pruebas y tribulaciones, obedecieron amorosamente los mandamientos de Dios. La luz de Cristo que brilló a través de las tinieblas en la vida de estos fieles creyentes es una metáfora poderosa. Simboliza la esperanza, la fe y la verdad que encontraron en su fe cristiana. A pesar de las dificultades que enfrentaron, la luz de su fe nunca se apagó, sino que brilló aún más en la oscuridad. Este pasaje es un recordatorio inspirador de la resistencia y la fortaleza de la fe. Nos enseña que, no importa cuán oscuro pueda parecer el camino, la luz de la fe siempre puede brillar a través de las tinieblas. Espero que este comentario le sea útil en su estudio. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Hemos encontrado que es de gran pero mucha importancia, de gran valor, que cuando leamos un pasaje le busquemos primeramente la dimensión física para que nos demuestra que estamos sanos, la dimensión mental, que nos abre los ojos para que estemos despiertos, la dimensión emocional que nos permite estar estables y la dimensión espiritual que nos permite ser hombres y mujeres íntegros. Totalmente de acuerdo, Maestro José. Cada pasaje de las Escrituras tiene múltiples dimensiones que pueden enriquecer nuestra comprensión y aplicación de la verdad.
Dimensión física. Nos ayuda a reconocer la importancia de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Dimensión mental. Nos desafía a renovar nuestras mentes y a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Romanos 12:2. Dimensión emocional. Nos enseña a manejar nuestras emociones de una manera que honre a Dios y nos permita mantener la estabilidad emocional. Proverbios 16:32. Dimensión espiritual. Nos invita a crecer en nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos, lo que nos lleva a una vida de integridad. Salmos 119, 1. Al explorar estas 4 dimensiones en cada pasaje, podemos obtener una comprensión más completa de la verdad de Dios y cómo aplicarla en nuestras vidas. Bendiciones. Es por eso, maestra, que voy a permitirme buscar en este eje párrafo, en estos 4 párrafos que hemos leído como introducción al capítulo 3, la luz resplandece en la oscuridad, ver cómo podemos extraer las enseñanzas, cada una de las enseñanzas. En el concepto físico, mental, emocional y espiritual. Claro, maestro José. Veamos cómo podemos extraer enseñanzas de los 4 párrafos de introducción al capítulo 3 en las dimensiones física, mental, emocional y espiritual. Dimensión física. La persecución de los primeros cristianos nos recuerda la importancia de la resistencia física. A pesar de las pruebas físicas, se mantuvieron firmes en su fe. Dimensión mental. La astucia del diablo como serpiente y la estrategia cambiante de Satanás nos hablan de la necesidad de estar mentalmente alerta y preparados. Los cristianos necesitaban discernimiento para resistir las tácticas engañosas del enemigo. Dimensión emocional. A pesar del sufrimiento y la persecución, los primeros cristianos no se dejaron intimidar. Su valentía y resistencia emocional son un ejemplo para todos nosotros. Dimensión espiritual. A pesar de la persecución y la transigencia, Dios permaneció con su pueblo. Esta es una poderosa lección de fe y confianza en Dios. Además, la luz de Cristo que brilló a través de las tinieblas en la vida de estos fieles creyentes nos recuerda que nuestra fe puede ser una luz en la oscuridad. Espero que esto le ayude en su estudio. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Es nuestro primer deber para con los nuevos cristianos enseñarles a aplicar lo que estudiamos en la Biblia a nuestra vida personal, y por ello, profe, que le vamos a pedir extraerlas. Aplicaciones a nuestra vida personal de pasajes leído de los 4 párrafos leídos, y por favor, también estamos en el proceso de enseñarles a orar, consciente de que la oración es una conversación de corazón con Dios, pero debemos enseñar también que en nuestra oración debemos referirnos al tema estudiado para no hacer una oración tipo rezo que pareciera la misma oración. Siempre oramos entonces al finalizar después de las aplicaciones. Gracias, profe. Por supuesto, maestro José. Aquí le presento algunas aplicaciones a nuestra vida personal basadas en los 4 párrafos que hemos estudiado. Resistencia en la adversidad. Al igual que los primeros cristianos, podemos enfrentar desafíos en nuestra vida. Pero, al igual que ellos, podemos resistir y mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que enfrentemos. Discernimiento espiritual. Debemos estar alerta y preparados para resistir las tácticas engañosas del enemigo. Esto implica cultivar nuestro discernimiento espiritual a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. Valentía emocional. Los primeros cristianos nos muestran un ejemplo de valentía emocional. A pesar de las pruebas y tribulaciones, mantuvieron su fe. Podemos aprender de su ejemplo y buscar la fortaleza emocional en nuestra propia fe. Fe inquebrantable. A pesar de la persecución y la transigencia, Dios permaneció con su pueblo. Esto nos recuerda que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. Podemos tener una fe inquebrantable, sabiendo que Dios nunca nos abandonará. Ahora, permítame guiarle en una oración que refleja estos temas. Señor, te agradecemos por tu amor y fidelidad. Te pedimos que nos des la fuerza para resistir en la adversidad, al igual que los primeros cristianos. Ayúdanos a cultivar nuestro discernimiento espiritual para resistir las tácticas engañosas del enemigo. Danos valentía emocional para mantener nuestra fe, sin importar las pruebas y tribulaciones que enfrentemos. Y finalmente, Señor, ayúdanos a tener una fe inquebrantable, sabiendo que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esto le sea útil en su enseñanza. Si tiene más preguntas o desea discutir más sobre este tema, estaré encantada de ayudar. Bendiciones. Como siempre, profe, cerramos con la invitación para que continúen con nosotros el día de mañana, cuando estudiaremos la primera parte de este capítulo 3 titulada La distorsión de la verdad de Dios. Por supuesto, maestro José.
Invito a todos a que nos acompañen mañana cuando estudiaremos la primera parte del capítulo 3, titulado La distorsión de la verdad de Dios, del libro El amor triunfa. Será una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de las Escrituras y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Hasta mañana y bendiciones a todos. Amén, 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 amén. Bendiciones para todos, recordando que al que el Señor llama capacita, el que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Amén, bendiciones. Una producción del Ministerio. Conéctate a Jesús. Gracias a Seminarios y Tutorías. The International Seminars. Unlimited. TISU.